días. Bonita su Buenos gorrito, días, profesora. chicos. Buenos días, profesor. Gracias, gracias chicos, hace frío. Buenos días. La gorrita de chao. Bueno, antes que todo pedirles disculpas por el día de ayer. Tuve problemas con la conexión de internet y por ese motivo no pude ingresar, ¿no? Realmente se cayó toda la red por mi área, entonces, bueno, lamentablemente no pude ingresar a realizar la clase. Bueno, de alguna manera el día de hoy vamos a tratar, ¿no?, de completar, de realizar esa clase que correspondía al tema de átomos y moléculas, y también hablar sobre nuestro tema del agua, ¿no? Bien. Recording in progress. Un momento, sus compañeras están ingresando. Buenos días chicos. Bien, entonces el día de hoy vamos a tratar este tema de átomos y moléculas. De alguna forma, ¿no?, ustedes ya tienen conceptos claros sobre qué es un átomo, qué es una molécula, ¿no?, la conformación, en todo caso, o constituyentes que forman parte de los átomos y también posteriormente de moléculas, ¿no? Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es tratar de complementar y darles otra idea, en todo caso, de la importancia, ¿no?, de la formación de esos átomos y moléculas, ¿no? De alguna manera, esta primera gráfica que yo les muestro aquí en la clase de entrada, ¿no?, en la figura de entrada, nos está indicando de alguna forma, ¿no?, que los átomos serían elementos individuales, ¿no?, elementos que de alguna forma podríamos decirle como indivisibles, y que posteriormente, con función de esas, de alguna forma, partículas, ¿no?, o átomos, me formarían otros agregados que van a tener, pues, un comportamiento diferente, ¿no?, y una función específica probablemente, ¿no?, como es en el caso de las moléculas. Entonces, ya vamos viendo agregados que pueden ser realizados por esos mismos constituyentes, es decir, multiplicándose, o en todo caso, siendo constituidos por otras unidades, ¿no?, para la formación de las moléculas. Bien, entonces, si nos ponemos un poco a analizar desde un espectro más amplio, ¿no?, vamos a caer en cuenta, de repente, ¿no?, que el universo ha tenido que tener constituyentes, ¿no?, con características específicas o especiales, ¿no? Y
esas características, en todo caso, podríamos, o esas funciones, de repente, estarían, ¿no?, agregándose dentro de lo que podría ser considerado como una sopa, ¿no?, como un tremendo caldo, en todo caso, que serían considerados como partículas elementales, ¿no? Entonces, desde un inicio, ¿no? Desde la formación, en todo caso, se presume, ¿no?, que el universo era compuesto por esa sopa de partículas elementales. Ya desde, pues, filósofos, ¿no?, antes de nuestra era, ¿no?, aproximadamente 600 años antes de nuestra era, eh, existían filósofos griegos con ideas, ¿no?, monistas o pluralistas, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, este grande filósofo, Tales de Mileto, en el cual, pues, indicaba que todo vendría, ¿no?, por la formación o la constitución de agua, ¿no? Ya que el agua, pues, ahora conocemos que tienen, pues, etapas, ¿no?, como condensación, en la cual también pueden formar, pues, partículas de vapor. Entonces, él proponía que el universo, ¿no?, parte del agua, ¿no? Entre tanto, eh, otros filósofos, ¿no?, establecieron, pues, que eran otros constituyentes también como parte de los elementos fundamentales de formación del universo, como otros constituyentes adicionales al agua, ¿no? Podrían ser el aire, la tierra y el fuego, ¿no? Esos cuatro constituyentes como parte de la formación del universo. Eh, Posteriormente, ¿no?, Leucipo y Demócrito, otros filósofos también, ya establecieron algunos aspectos importantes que a esa fecha, ¿no?, se podía considerar, ¿no? Y ellos son, en todo caso, los que proponen el establecimiento de las teorías atómicas, ¿no? Aproximadamente 400 años antes de nuestra era, ¿no? Eh, entonces, para la visión, ¿no?, los átomos en la visión de Demócrito serían muchos y se deslocarían en ese tremendo vacío, ¿no? Y estableció ya en esa época, ¿no?, que existían compuestos denominados átomos que serían, pues, las partículas indivisibles, que serían estas partículas, ¿no?, de alguna forma eternas, que no habría, pues, ninguna división después de ello, ¿no? Eh, Sin embargo, hoy sabemos, ¿no?, que el átomo es una sustancia de una forma efímera, ¿no?, y bastante inestable. Necesita eh, formar, ¿no?, moléculas o complejarse, ¿no?, con otras, ya sea con otro compuesto, como por ejemplo pensemos en el oxígeno, ¿no?, eh, o en el metano, ¿no?, compuestos sumamente eh, pequeños, ¿no?, de una forma, pero que permanecen en nuestra atmósfera de una forma estable, ¿no? Entonces, para ese momento, esas eran, ¿no?, la forma de pensar. Sabemos que la ciencia, como les decía, nada es, en todo caso, pues,
tangible, ¿no? Todo pasa por un proceso de refutación siempre a medida que uno va probando las cosas. Entonces, pues, se fueron, ¿no? Formando nuevas otras ideas, ¿no? Con apoyo de la física cuántica en todo caso. Nacen, ¿no? Los fundamentos de la teoría atómica, como las leyes de conservación de la materia, en la cual, ¿no? Establecía que la materia no se crea ni se destruye, sino es una reacción química que solamente se combina para formar nuevas sustancias, ¿no? Un compuesto químico contiene siempre la misma proporción fija o constante en masa de cada uno de los elementos que la constituyen, independientemente del tamaño de la muestra o la fuente de los compuestos. Si dos o más elementos diferentes se combinan, estos pueden formar más un compuesto con diferente proporción numérica y sencilla, ¿no? De alguna forma, entonces, van estableciendo lo que vendría a ser los constituyentes para la formación de una molécula. Y pensemos, ¿no? Como átomos, como piezas, ¿no? Piezas de Lego, ¿no? ¿Quién no ha, en todo caso, niño o también muchos adultos gustan, ¿no? De estas piezas que tienen, pues, la particularidad de ser, de montar, ¿no? De montar estructuras y que de alguna forma, ¿no? Pueden demostrar y se instalan, ¿no? Muchas cosas diferentes a partir de poder edificar con estos legos, ¿no? Con estas piezas. Entonces, de acuerdo, ¿no? A esa característica del Lego en la cual nosotros podemos ir teniendo, ir formando piezas, ¿no? Los átomos también tendrían esa particularidad, ¿no? De función, que pueden ser relocados, ¿no? En diferentes sustancias, ¿no? Entonces pensemos que esas piezas de Lego, ¿no? Finalmente van a ser, se pueden asociar, ¿no? Con otras piezas de Lego para formar un constituyente, ¿no? Como el que podemos apreciar aquí, que nos podría dar idea, ¿no? De una molécula. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no? De formación de Lego, ¿no? Si nosotros vemos ese detalle en estas figuras, ¿no? Vemos que de repente una pieza podría ser considerado como oxígeno, ¿no? Y podríamos estar repitiendo, en el caso, ¿no? De poder formar una molécula de agua, ¿no? Dos piezas de hidrógeno, ¿no? Y si queremos formar, por ejemplo, también, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de carbono, el cloruro de sodio, la sal, ¿no? Carbonato de calcio, ¿no? Podemos ya ir formando, en todo caso, esas moléculas. Entonces, a partir de esas unidades, también denominadas partículas elementales, podemos ir constituyendo, ¿no? Todo el universo, ¿no? Ya que, pues, se dice, ¿no? Desde en el inicio de la formación del universo, solamente habían constituyentes como hidrógeno y helio, ¿no? Posteriormente han venido, ¿no? De afuera, ¿no? Contaminantes, ¿no? Contaminantes en la cual pues nos estarían trayendo los otros elementos que hoy conocemos dentro de la tabla periódica, ¿no? Claro, contaminantes lo digo entre comillas, ¿no? Porque al final son parte elemental de nuestra constitución como naturaleza, ¿no? Entonces, esas partículas elementales
también podemos considerarlo hoy en día, ¿no? Con el avance, muchas divisiones, ¿no? Tenemos aquí, posteriormente vamos a ver, ¿no? Digamos que las divisiones que podríamos tener, ¿no? Pero esas partículas elementales también nosotros podemos englobar, ¿no? Dentro de los grupos de quarks, de leptons, ¿no? Formas en las cuales pues se han ido considerando como partículas elementales. Bien, entonces podemos considerar, por ejemplo, dentro de lo que conocemos, ¿no? Dentro de una manzana, por ejemplo, si tomamos una manzana, podemos retirar de esa manzana la camada una capa más externa, ¿no? Una parte de repente de su epitelio, ¿no? Y de la parte de ese epitelio, de ese tejido, podemos retirar, pues, hacer la división más profunda que podemos, que podemos realizar, ¿no? Podemos llegar a tener, pues, un cristal, ¿no? Sabemos que ese cristal, en todo caso, de ahí podemos obtener un átomo, ¿no? El átomo. Eh, Sabemos también que dentro del átomo vamos a tener sus componentes, ¿no? Como les decía, para ese entonces algunos filósofos decían pues que el átomo era una sustancia indivisible, ¿no? Sin embargo, también conocemos en estos momentos algunos otros componentes en los cuales pues está formado o constituyen el átomo, ¿no? Sabemos que está compuesto, ¿no? Por electrones dentro de lo que vendría a ser el átomo, ¿no? Tenemos al núcleo, hay una comparación bastante interesante, ¿no? Que dicen algunos físicos que el núcleo sería, digamos, como el tamaño de una aceituna, ¿no? Y lo que vendría a ser la dimensión del átomo sería algo parecido a un estadio, ¿no? Un estadio de fútbol. De esa forma, ¿no? Digamos que se entendería la estructura y el movimiento particular, ¿no? Que tienen esos elementos que integran el átomo. Dentro del núcleo, ¿no? Vamos a tener a los neutrones, a los protones, ¿no? Y dentro también algunas partículas, ¿no? Elementales que se han ido conociendo en estas últimas generaciones con el aporte de la física cuántica, ¿no? Como les decía. Tenemos constituyentes como el quartz, ¿no? Que ya se conoce, ¿no? Como la división más pequeña, ¿no? Pero hay otros elementos que han surgido también en estos últimos tiempos, ¿no? Como los leptons, como los bosones, ¿no? Que también forman parte, ¿no? De esa constituyente. Entonces, es una parte interesante, ¿no? Conocer esas partículas elementales que formarían, ¿no? Parte del universo. Aquí otra, en todo caso, otra aclaración más, ¿no? Otra separación más, que serían pues los átomos aproximadamente en tamaño, ¿no? El núcleo, ¿no? Por otro lado, los electrones del núcleo, ¿no? Los protones y finalmente el quarks, ¿no? Algo muy importante que en todo caso estos átomos pueden establecer, ¿no? Para formar moléculas son los enlaces, ¿no? Enlaces obviamente químicos. Entre estos enlaces se conoce, ¿no? Como enlaces iónicos, enlaces covalentes o enlaces metálicos.
Dentro de los enlaces iónicos tenemos a lo que vendría a ser, ¿no? Fuerzas electrostáticas que existen porque se forman con iones de cargas opuestas, ¿no? Por ejemplo, nuestro ejemplo clásico podría ser el cloruro de sodio, ¿no? Que en todo caso gana electrones, ¿no? El cloruro y pierde electrones el sodio, ¿no? Y se forman iónicamente de esa forma, ¿no? Y consiguen complejarse. El enlace covalente, en todo caso, pues es un enlace que permite compartir, ¿no? Electrones entre dos átomos. Por ejemplo, tenemos el caso del agua, ¿no? Del dióxido de carbono también, o del oxígeno, ¿no? Que forman esos enlaces. El enlace metálico va a ser formado a través de átomos que invaden sus orbitales vacantes, ¿no? Aquí obviamente que van a estar, ¿no? Los elementos que forman parte de nuestra tabla periódica como la plata, oro, cadmio, ¿no? El fierro, ¿no? El mercurio como parte de la formación de esos enlaces metálicos. Y una parte interesante que en todo caso forman, ¿no? Estos átomos y la constitución de estos átomos es la formación de radicales libres, ¿no? Algo que en todo caso se menciona en estas épocas, ¿no? Debido a una condición probablemente de estrés, ¿no? Estrés que pasan los seres humanos, ¿no? Estrés que también pasan las plantas, ¿no? Y simplemente es de alguna forma, una desconfiguración, ¿no? Una desconfiguración de alguna forma debido a un exceso, probablemente, ¿no? De de su metabolismo, ¿no? De un nuevo ajuste en su metabolismo, que puede tener, como les digo, ¿no? Los seres humanos y las plantas, ¿no? De alguna más forma, ¿no? Los seres vivos. Y son justamente por desorientaciones que puedan pasar, ¿no? Algunos átomos, ¿no? Conocemos el proceso del estrés oxidativo producto del oxígeno, ¿no? También tenemos el estrés oxidativo producto al nitrógeno. Uno de los más conocidos es el estrés oxidativo proveniente del oxígeno, ¿no? Y en este caso, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos viendo una célula normal que viene a ser atacada debido a un metabolismo, a un ajuste de su metabolismo, ¿no? Radicales libres que se forman, ¿no? Se forman debido al exceso de una producción, de un metabolismo, hay liberación de partículas que de alguna forma no se han complejado, ¿no? Y pues están libres, ¿no? Están libres. Y las células no, las células se encuentran en todo caso en un proceso de estrés, ¿no? Entonces, ese proceso de estrés se genera debido a que los átomos o fragmentos de las moléculas se quedan impareadas, ¿no? No forman, en todo caso, no se complejan, ¿no? Forman en su última parte, en su última camada, se quedan libres los electrones. Presentan un electrón no emparejado en su orbital, ¿no? O con un electrón en exceso. Entonces, debido a esa inestabilidad de esas células, ¿no?
esas células se vuelven altamente inestables y en consecuencia reactivas, ¿no? Y eso es un gran problema, ¿no? Debido a que pues puede producir alteraciones en el metabolismo, por ejemplo, de los lípidos, ¿no? Produciendo peroxidación, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos, de alguna forma podemos esto verlo externamente cuando ocurre el ranciamiento, ¿no? De los lípidos, de las grasas, del aceite, ¿no? Ha ocurrido allí un exceso, una liberación, ¿no? De electrones y pues se perjudica, ¿no? Se perjudica el aceite. En el caso, ¿no? de un organismo vivo, puede generar una peroxidación de los lípidos que se encuentran, ¿no? En las membranas, ¿no? Vamos a ver esto cuando veamos en detalle mejor las células, vemos pues que sabemos que las células están constituidas por una membrana plasmática. La particularidad que tiene una membrana plasmática es que tiene constituyentes de lípidos, ¿no? Fosfolípidos. Y esos fosfolípidos no pueden, en todo caso, alterarse debido a ese estrés oxidativo que se forma. Pueden ocurrir, ¿no? Daños en el ADN y esos daños pueden dar lugar a formación de tumores, ¿no? De tumores malignos. También se pueden producir, ¿no? Alteraciones de macrófagos, que van a alterar, en todo caso, el funcionamiento, ¿no? del organismo. Bien, entonces, el problema, ¿no? del estrés es una situación bastante, de alguna forma, delicada, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta. Llevándolo esto para el tema de los hombres, ¿no? De los seres humanos, los factores que pueden desencadenar la formación de los radicales libres, tenemos la contaminación, el tabaquismo, ¿no? Ejercicios físicos intensos, estrés, el estrés, ¿no? Puede producir también aumento de formación de radicales libres, infecciones, exposición a radiación, ¿no? Y ciertos minerales que pueden estar en exceso, como el fierro. ¿Qué podemos, en todo caso, hacer para poder contrarrestar formaciones de radicales libres, ¿no? El exceso de esos oxidantes. Hoy en día existen algunos productos que hoy conocemos, ¿no? Como productos naturales, ¿no? Que son considerados también antioxidantes. Algunos antioxidantes naturales que se conocen, ¿no? Como el caso de la vitamina A o la vitamina C, ¿no? Son agentes antioxidantes que justamente lo que realizan, ¿no? Que en presencia de los radicales libres van a conseguir convertir, ¿no? Radicales como la tocoferila, que es proveniente, ¿no? de la vitamina A, para poder contrarrestar la formación de esos radicales libres, ¿no? Tenemos la vitamina A, la vitamina C, ¿no? El ácido ascórbico también es un antirradical, ¿no? Para poder contrarrestar ese incremento de antioxidantes. Algunos minerales que en todo caso también tienen esa propiedad, como el zinc, el magnesio, el selenio, ¿no? Que son cofactores para el inicio de la activación de muchas enzimas, ¿no? Que tienen esa actividad de limpiar, ¿no? De generar, pues,
generar antioxidantes, ¿no? Como el caso, pues, de la glutationa peroxidasa, que es una enzima, ¿no? Y que necesita, pues, de minerales para que se puedan activar. En su libro he visto que tienen el ejemplo, ¿no? De una persona que ha envejecido bastante, ¿no? También es producto de los radicales libres, ¿no? Inclusive hay ejemplos, ¿no? De una persona que está, eh, por ejemplo, de un camionero, ¿no? En la cual, pues, eh, sabemos que en todo caso pueden estar siempre hacia un lado, por ejemplo, los latinos, ¿no? El timón está hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, eh, debido a la radiación, la persona, ¿no? Prácticamente pues envejece más hacia un lado, ¿no? Se arruga más, ¿no? Hay manchas de piel, y por el otro lado no, ¿no? Debido a la radiación, ¿no? Sí, bueno, aquí estoy leyendo sus comentarios, chicos. Em, Sí, el estrés, ¿no? El estrés puede desencadenar un sinnúmero, ¿no? De problemas, eh, pero habría que ver en todo caso también el nivel nutricional de las personas, ¿no? Puede verse al incremento, ¿no? De los radicales libres, justamente por un proceso de estrés oxidativo del organismo, ¿no? El libro que aparece en su referencia bibliográfica, el del lobito, ¿no? Ahí me parece que he visto ese ejemplo de una persona que ha envejecido, y en otro ejemplo también hay una persona que pues tiene la parte de una parte del rostro más envejecida, ¿no? Y otra parte más joven, parecen dos personas diferentes. Lo que sucedió es que esa persona estaba más expuesta, ¿no? A la radiación por este lado, ¿no? Por el lado que impactan la luz, ¿no? Y por el otro lado no tanto. Es por eso, ¿no? De los protectores, de usar protectores de piel, ¿no? Justamente para evitar ese exceso, ¿no? De radicales libres. Eh, la vitamina A también, la vitamina A también podría ser considerado como tocoferol, ¿no? Ya que, por ejemplo, tenemos la zanahoria, ¿no? Que tiene bastante vitamina E, y la vitamina A también puede ser considerado, ¿no? Bien, chicos, entonces hemos revisado un poco, ¿no? Sobre la importancia de los átomos, así también como la formación de los enlaces para constituir posteriormente las moléculas, ¿no? Y que estas forman parte de, de la constitución del universo, ¿no? Este tema puede ser amplio a medida que, que abarquemos una disciplina u otra, ¿no? En la parte química, ustedes van a ver en mayor detalle, ¿no? En diferentes características y funciones que puedan tener el átomo, ¿no? A la vez también en la parte de física, ¿no? Vamos a pasar, en todo caso, a nuestro tema en relación al agua.
Bien, chicos, está viendo si nada se ha movido. A ver. Bien, entonces vamos a tocar el tema del agua, ¿no? Sabemos que hay un término muy clásico, pues el agua es vida, ¿no? De alguna forma, esa palabra cliché, ¿no? Eh, es cierto, ¿no? Es cierto porque, pues, todo se formó de alguna forma con presencia de agua, ¿no? Eh, y sabemos que cuando se realizan búsquedas, ¿no? Búsquedas en otros planetas, si encuentran algo parecido a agua, ¿no? Ya pueden decir que ya están infiriendo de alguna forma que en ese lugar hay vida, ¿no? Y para nosotros, ¿no? El hecho de que, pues, tengamos, ¿no? Al agua es una fuente muy importante, ¿no? Es una fuente de vida, ¿no? De vida, ya que pues no solamente refresca, ¿no? Sino también pues desencadena una serie de eventos de producción, ¿no? Para nuestro mantenimiento. Pero algo que también nosotros tenemos que, en todo caso, tomar en cuenta y mucho cuidado, que el agua, ¿no? También puede generar algunos otros eventos tristes, ¿no? Tristes, como lo que vemos ante un tsunami, ¿no? Que puede generar una destrucción también. Así es, ¿no? Un tsunami. Eh, los seres vivos, ¿no? Tienen en su constitución un gran porcentaje de agua, ¿no? Para su equilibrio. Y aquí en esta figura podemos ver, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, para una medusa ocupa pues el 95%, ¿no? Para un vegetal, dependiendo del vegetal y del momento en la cual se hace la cuantificación, ¿no? Puede este porcentaje variar, ¿no? Este porcentaje variar. Aquí en la figura me indica, ¿no? Que es un pino, muy probablemente ya un órgano maduro, ¿no? Que pues puede estar con una constitución del 47%, ¿no? Pero como les digo, ¿no? Este porcentaje puede variar si pensamos en una planta, pues en sus inicios, ¿no? Emergente, una planta adulta, ¿no? Diferentes especies que pueden variar, ¿no? Esa constitución. Para las lombrices de tierra puede ser 83% de agua. En semillas, ¿no? Tenemos algún tipo de semillas que pueden ser, pues, semillas perecibles o en todo caso ortodoxas, que también se denominan semillas que pueden permanecer por mucho tiempo, ¿no? Pueden también variar el porcentaje de agua, ¿no? Tenemos pues en algunas semillas, por ejemplo, de cereales, una constitución del 20%, ¿no? Y eso permite que esas semillas puedan tener pues un mayor tiempo de durabilidad, ¿no? Porque la cantidad de agua, en todo caso, hace que muchos, muchos metabolismos, ¿no? Muchas etapas, muchos ciclos biológicos se puedan activar. Entonces, al reducirse esa cantidad de agua, ¿no? Entonces, digamos que le genera estabilidad a esa semilla de cereal. Por eso que vemos que muchas semillas de cereales permanecen por mucho tiempo sin
podrirse, ¿no? Sin fermentarse, sin generar ninguna descomposición. Y para nosotros, ¿no? Los hombres, en promedio, ¿no? En promedio, ya para un hombre adulto, ¿no? Es del 70%, ¿no? Aquí en esta figurita que vemos de un costado, vemos que también ese 70% puede variar a medida de que se va desarrollando, ¿no? El ser humano. Cuando se encuentra, pues, en etapa, ¿no? De formación, puede ser prácticamente el 100%, ¿no? Cuando ya está en una etapa más infante, ¿no? Un 80%, y cuando ya está en una etapa, pues, de vejez, ¿no? Ya reducirse, ¿no? Reducirse esa cantidad de agua. Y si nosotros entramos un poco más, ¿no? En detalle, esa distribución de agua, ese balance de agua en el cuerpo humano puede variar, ¿no? Puede variar, en todo caso, de género, ¿no? Y puede variar también de acuerdo a los órganos que la constituyen, ¿no? Por ejemplo, en el cerebro, en el riñón, ¿no? En los pulmones, en los ojos, en el corazón, en el músculo, pueden ser pues diferentes, distintos, ¿no? En promedio, el hombre tendría una mayor cantidad de agua, ¿no? Que la mujer. Algo que también en todo caso que se tiene que tomar en cuenta es la eliminación, ¿no? La eliminación, cómo elimina, en todo caso, cómo se puede eliminar el agua en un organismo, ¿no? Se daría, ¿no? También por respiración, por el sudor, por la orina, por las heces, ¿no? Que se puede llegar a eliminar la cantidad de agua de un organismo. Algo que en todo caso resulta ser pues importante la cantidad de agua que una persona tiene, ¿no? Porque nos evita, en todo caso, pasar por un problema que en exceso, ¿no? En exceso de calor generan en muchas personas que pueden estar de repente un poco débiles o en todo caso propensas, ¿no? Y es el famoso golpe de calor que a muchas personas impacta, ¿no? Debido justamente a un desequilibrio que existe en el organismo, ¿no? Y este golpe de calor, que a veces en algunas personas, sobre todo en ancianos, ¿no? Genera no solamente los signos, ¿no? Que ustedes ven en estas figuras, ¿no? Sino también desencadenan problemas como problemas de miocardio posteriormente, ¿no? Ante un impacto, un incremento de calor, ¿no? Puede desencadenar un problema del corazón, ¿no? Entonces, en este tema también, no sé si me parece, vamos a verlo más adelante, ¿no? Algo que no había mencionado hasta este momento, ¿no? Es la etapa o la condición de homeostasis, ¿no? Homeostasis que le permite, en todo caso, a un organismo mantener el equilibrio, ¿no? La fisiología para poder eh, protegerse, ¿no? De los cambios bruscos de, de calor, ¿no? En todo caso, todo organismo vivo tiene que tener una especie de un termostato, ¿no? Para mantener sus funciones, ¿no? Hábiles, ¿no? Y esto, en todo caso, está muy relacionado, ¿no? Con el golpe de calor que algunas personas pueden pasar, ¿no?
Bien, entonces la homeostasis, ¿no? Es la capacidad de los seres vivos de mantener la estabilidad al interior de sus cuerpos mediante intercambio de materia y energía con el medio externo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Una persona que está en sudoración, ¿no? Una forma, ¿no? De retirar, de perder agua, ¿no? Pero también, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, ¿no? Como el caso de la invernación, ¿no? Que también es una forma de mantener estabilidad, que es lo que, en todo caso, el ejemplo, ¿no? Más saltante que es de los osos eh, que hacen esa invernación en invierno, ¿no? O también estos organismos, ¿no? Que también necesitan, pues, mantenerse, ¿no? En calor para poder mantener su temperatura, ¿no? Y así mantener el equilibrio, ¿no? Entonces, el agua es una parte muy importante para nosotros, ¿no? Porque permite la producción, ¿no? La producción de plantas, producción de alimentos, producción de medicinas, ¿no? Plantas ornamentales que van a generar, pues, muchos beneficios económicos, ¿no? Y en el tema, pues, de los alimentos, es un aspecto importante, al igual que en la medicina, ¿no? El poder seguir estando vivos, ¿no? De una forma, a través del cuidado que tenemos que tener del agua, ¿no? Y cómo esta faculta el crecimiento de estas plantas, ¿no? Plantas dedicadas para los alimentos y plantas dedicadas para la medicina. Y nosotros tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Con el agua, ¿no? Este es un gráfico bastante interesante, ¿no? Es una fuente, en todo caso, de Brasil, pero es muy confiable. La fuente es Sabespi, es algo así como Sedapal para nosotros, y en la cual, ¿no? Hacen un conteo, ¿no? De la cantidad de agua que se gasta, ¿no? Para la producción de algunos alimentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para la producción de 1 litro de cerveza se ha gastado aproximadamente 5.5 litros, ¿no? De agua, ¿no? Para producir 1 kilo de arroz tenemos aproximadamente 2.500 litros, ¿no? Veamos aquí, ¿no? Por ejemplo, para producir manteca, ¿no? Se ha gastado 18.000 litros. Si nosotros vemos otra producción bastante considerado, ¿no? Es la producción de carne, que aproximadamente es de 17.000, ¿no? Litros para producir 1 kilo de carne, ¿no? Entonces, hay una gran inversión de agua, ¿no? Que se gasta para la producción de alimentos, ¿no? De alimentos.